Bueno, queridos amigos, queridas amigas, con un breve retraso, con las disculpas del caso, vamos a retomar entonces este programa en este día miércoles, agradeciendo siempre, 16, ya es hoy día, 16 de octubre, siempre debemos agradecer al Señor por sus bondades, por todo lo que Él hace todos los días, para usted, para toda la humanidad en sí, para su creación. Bueno, un motivo de agradecimiento también al Señor en esta mañana por mi niña, una hijita que nació el día de ayer. Agradecer por los cuidados del Señor, a mi esposa también. Bueno, es un motivo de agradecimiento. Dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Estamos muy agradecidos al Señor por darnos una bebita más, ¿no? Para que podamos nosotros cuidarla siempre. Lo consideramos un regalo de Dios, así que un motivo de agradecimiento al Señor. Muy bien, la pregunta entonces, ¿por quién debemos votar? Esta semana estamos hablando sobre las autoridades, sobre los gobernantes, y una pregunta que nos hacemos, ¿por quién debemos votar? Bueno, nosotros, yo soy un predicador, no tengo que decir por quién usted debe votar, simplemente algunos principios en la Biblia que encontramos a la hora de escoger un representante nacional. Usted y yo debemos ser sabios. Si bien los cristianos somos, dice la Biblia, somos embajadores de Cristo. Vuestra ciudadanía no es de esta tierra, vuestra ciudadanía, dice, vuestra ciudadanía es celestial, pero es como cuando un embajador, bueno, todos los países tienen embajadores en otros países, y ese embajador en el país donde está tiene que someterse a las normas, a los reglamentos, a las leyes de esa nación extranjera donde está. Entonces, los cristianos, si usted es cristiano, es un ciudadano celestial, pero debe someterse a las normas del país donde se encuentra, ¿sí? Así que ese es un primer principio que usted y yo debemos aprender. Ya en épocas anteriores, en épocas bíblicas, los israelitas, los judíos, a la hora de escoger sus reyes, muchas veces acertaban, pero muchas veces también se equivocaban. Y tenemos una historia en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 12. Primera de Samuel, en el capítulo 12, ahí encontramos el relato bíblico de cuando los judíos estaban en un tiempo en el que tenían que escoger un rey, o sea, un gobernante. Y vamos a ir leyendo cómo así Dios exigió que ellos actuaran, la importancia de saber escoger un gobernante, ¿sí? Entonces leamos, Primera de Samuel 12:13 dice así. Ahora pues dice, en realidad, antes de este relato, dice verso 12, Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Dios era su rey, pero hubo una época en la que los judíos dijeron, no, queremos no solamente que Dios sea nuestro rey, sino que debemos escoger también a otro rey, como los otros países, como las otras naciones. Así que ahí estamos en ese tiempo de transición. Entonces dice, ahora pues he aquí el rey que habéis elegido, dice, el cual pedisteis. Ellos eligieron, ellos pidieron, y ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Verso 14, si temiereis a Jehová, si ustedes temen a Dios y le sirven, además, si oyeren su voz y no fueren rebeldes a la palabra de Dios, y si tanto ustedes como el rey, miren, como el rey que reina sobre ustedes si sirvieren a Dios, entonces harán bien. Entonces eso es algo bueno. Dios aprueba y Dios da luz verde
y dice, harán bien. Miren, es muy importante. Habíamos dicho que Dios el Creador da la autoridad máxima en este universo, es el Señor, Dios Jehová. Y Él había dado la facultad a las diferentes autoridades. Existe una jerarquía de mando en todo el universo. Aún en la naturaleza se ve los diferentes, esa jerarquía, esa cadena de mando. Dios sobre todos los reyes, sobre todos los gobernantes de este mundo, Dios está más alto. Todos tenemos que dar cuenta un día de Dios. Habíamos dicho que Dios otorga autoridad a los ángeles, a los seres humanos, a los gobiernos, aún en la familia, a los padres, en las iglesias, a los pastores, a los líderes, las diferentes, dice, en las instituciones humanas. Y nosotros como seres humanos que hemos sido creados por Dios, dependemos también de otra autoridad que está sobre nosotros. Y ellos sobre otras, bajo otra autoridad más alta. Y así, y Dios está más arriba todavía. Entonces Dios dice, ustedes a la hora de elegir un rey, en países democráticos, el pueblo, o sea, la sociedad, las personas, tenemos el privilegio, la oportunidad de elegir a nuestro gobernante. Y en Bolivia tenemos también. Debemos dar gracias a Dios porque todavía tenemos la posibilidad de poder escoger, porque en otros regímenes, en otros países del mundo, no hay esa posibilidad, no hay. Es un régimen totalitario donde la voz ni el voto de los ciudadanos vale, pero en nuestro país todavía hay eso y debemos agradecer a Dios, queridos amigos. Entonces dice, estamos leyendo Samuel 12, ustedes, dice, han escogido su rey, además ustedes han pedido su rey a Dios. Ya veis que Dios les ha oído y ustedes han escogido a su rey. Pero una condición Dios dice, si ustedes temen a Dios, si ustedes le sirven a Dios y obedecen, miren, tres palabras que aquí encontramos. Primero, si ustedes temen a Dios. Cuando la sociedad en general, la nación, los ciudadanos comunes y corrientes como usted y como yo, todos dicen si temiéramos a Dios. Número uno, el temor a Dios. Aún en las diferentes, en el lenguaje. El temer a Dios no solamente es ir a un lugar donde se adora a Dios, o se canta a Dios, o se lee la Biblia. El temor a Dios está en cada conducta, en cada acción de los ciudadanos. Si nuestras familias temen a Dios, si nuestras autoridades civiles, militares, en fin, temen a Dios, actuarán de acuerdo a los principios de Dios. Si temen a Dios, dice, si les sirven, servir a Dios es algo bueno. La pregunta es, querido amigo, ¿usted está temiendo a Dios en su actividad diaria como trabajador que es usted? ¿Está temiendo a Dios o no lo está haciendo? ¿Está sirviendo a Dios? ¿Está oyendo, número 3, la voz de Dios? Si ustedes hacen esos tres, dice, esas tres actitudes están en ustedes, Dios dice, y no fuereis rebeldes a las palabras de Dios, entonces dice, su rey al que van a elegir, y ustedes les irá bien, y a ustedes les irá bien. Es decir, su nación será bendecida. Su nación será bendecida. ¡Qué felicidad! Dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Feliz a los ciudadanos, feliz las personas que viven en un determinado país
cuyo Dios es el Señor, el Todopoderoso, el Eterno, el verdadero Dios. Pero hubieron épocas, y no estas, sino también en otras épocas, cuando Dios se desagradó, cuando Dios, Él estuvo en desagrado porque muchos de ellos no hicieron como Dios les dijo. A ver, leamos entonces aquí en el libro de Oseas, capítulo 8, versículo 4. Vamos a leer en el libro de Oseas, capítulo 8, versículo 4. Miren, aquí vamos a leer, aquí Dios hablando, y dice, miren, Oseas 8:4, dice, ellos establecieron reyes, ellos eligieron reyes, o en nuestro caso presidentes, pero no escogidos por mí. Ahí está. Dios escogía a un determinado gobernante en ese tiempo, pero ellos escogieron a otro que Dios no escogió. Era algo Hubo un caso específico en el caso de Saúl. La gente pedía, decía, salían en multitudes, como ahora actualmente la gente sale, en muchas personas, y pedían, decían, queremos un rey, un rey, y a lo que nuestro antojo queremos, y si exigían, y Dios les dijo, está bien, les voy a dar un rey. Pero yo quisiera darles otro rey conforme a mi voluntad. Pero ellos dijeron, no nos importa, queremos nosotros a este rey, a este rey. Y escogieron a Saúl. Usted va a leer en la Biblia. Ellos vieron lo exterior, quizás su apariencia física. Dice que Saúl era en ese tiempo una persona que externamente muy atractiva, en fin. Bueno, la gente le escogieron, pero Dios les dijo, pero no, o sea, ¿puedo yo darles otro rey conforme a mi corazón? Ellos dijeron, no. Y bueno, posteriormente vimos que en la Biblia el relato cuando Saúl se apartó de Dios, se alejó de Dios y murió en combate y llevó a su nación a una crisis, y fue terrible el reinado de Saúl. Después Dios puso a David conforme a su corazón, y ahí está en la Biblia en los relatos. Entonces Dios dice, miren, ustedes han establecido reyes, pero no escogidos por mí. Dios se disgusta muchas veces, amigos, cuando la sociedad en general escoge un presidente o un vicepresidente o en este caso, como en nuestro caso, diputados, senadores, cuando Dios no lo escoge. Dice Dios, yo veo el corazón. Ustedes ven lo que está delante de sus ojos. Los seres humanos generalmente tomamos decisiones de acuerdo a lo que vemos así externamente, pero Dios mira el corazón, las intenciones. Dice, ustedes han puesto gobernantes, los cuales yo no he elegido. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Aún el pueblo estaba haciendo algo que en contra de Dios, dice, yo ni siquiera lo supe, pero ustedes han establecido príncipes. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Ahí está. La Biblia es clara y dice, ¿no? Y es muy enfática en este sentido. La vida de familia, miren, ¿cómo uno puede escoger? Miren, a la hora de escoger, no es cuestión de ir a la urna, a la hora de cuando usted y yo vayamos a elegir. Repito, debemos dar gracias a Dios porque Dios nos da todavía la posibilidad de poder elegir a nuestro gobernante. Uno debe primero basarse quizá en algunos principios. Por ejemplo, ¿cómo es ese candidato, hombre o mujer, respecto a la vida? ¿Cómo valora la vida? ¿Cómo ve la vida? La vida es algo precioso que Dios nos ha dado en este mundo. La vida que usted y yo tenemos es un regalo de Dios. Y cuando un gobernante si valora cómo ve la vida como tal, la vida de los niños, de los recién nacidos, incluso antes de nacer,
Los gobernantes, sus propuestas respecto a la vida, ¿cómo lo ven? Existen muchos, los candidatos, ¿cómo valora la vida? Usted y yo debemos ver, en ese momento, analizar cómo ve, cuál es su propuesta respecto a la vida como tal. ¿Apoyan el aborto o valoran la vida? ¿Son candidatos pro vida o más bien están en contra de la vida? Ese es un dato primero. Después también tenemos que ver la familia. Si valoran la familia. Si el gobernante que está postulando para ser presidente en nuestro país, ¿cómo ve la familia? ¿Valora la familia? ¿No valora? ¿Cuál es su propuesta? Porque existen muchos gobernantes en otros países que la familia para ellos es lo último. Quizá valoran más la economía, valoran más lo externo, las denominadas obras de impacto. Quizá dice, hoy estamos haciendo carreteras, aeropuertos. Para muchos de ellos es lo más importante eso. No, queridos amigos. Es importante primero la vida de los ciudadanos. ¿Cómo ve ese gobernante la vida, la familia? También el matrimonio. El matrimonio es importante. Ahora está en boga la homosexualidad, el lesbianismo y tantas otras aberraciones. Y usted a la hora de escoger tiene que ver si ese candidato tiene el concepto correcto de lo que es la familia, el matrimonio, ¿sí? La sexualidad, la fe. Por eso que un candidato a la hora de entrar, y usted a la hora de escoger, no es de cuestión de escoger, sí, que cuál, esto por la apariencia, lo externo. No, uno tiene que ver más lo profundo, lo que eso va durante esos 5 años que va a gobernar el próximo presidente. La fe, ¿qué dice ese candidato? Por eso que se le debe preguntar, ¿usted qué dice como candidato que quiere ser presidente? ¿Qué dice respecto a la fe, las creencias? Si ese candidato dice, no, para mí no importan las creencias, el creer a Dios, etcétera, etcétera, entonces uno debe saber, debe ser sabio, ¿sí? Entonces, estas cosas son importantes. Bueno, la economía y eso también, pero lo primero, lo que va a impactar en una sociedad, porque si las familias son sólidas, vamos a tener naciones sólidas también. Pero si nuestras familias están y entran muchas ideologías falsas, erradas, vamos a tener un país, aunque tengamos millones de dólares. Hay muchas naciones ricas aún nuestras naciones vecinas, que eran ricas, tenían mucho y tenían infraestructura, tenían de todo, pero sus gobernantes no fueron sabios. Por eso es que entraron a la bancarrota. Así que seamos sabios, amigos, para escoger a nuestro próximo presidente. Vamos a agradecer al Señor por su palabra. Oremos entonces. Nuestro Dios, nuestro Señor, una vez más, Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra leída. Gracias por estos principios. Debemos ser sabios, mi Dios. Tú haces tu parte, mi Dios. Tú escoges reyes. Tú pones reyes y quitas presidentes. Tú pones presidentes y quitas gobernantes. Mi Dios, gracias. Por eso sabemos que eso es una verdad absoluta. Pero también, Señor, guíanos para saber escoger, Señor, al próximo presidente de nuestra nación, de nuestro país Bolivia. Gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de poder escuchar, de poder leer tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y nos veremos en el siguiente programa. Hasta entonces.